Bueno, pues esto es la pequeña serenata del nocturno, porque yo quiero hablar de música, porque prefiero hablar de música y de pintura que hablar de política y de políticos y de gente que daña a sus compatriotas y de gente que desprecia a quienes son distintos o ve o cree que son distintos de él. Yo prefiero la música y prefiero el arte y prefiero esas cosas que son las que le dan sentido muchas veces a nuestra vida, pero pues no se puede siempre. Entonces llevo un tiempo queriendo hacer esto, que no puedo poner música, pero que les invito a que vayan y busquen la música. Y voy a hacer una rápida recomendación. Voy a recomendar un álbum, una canción, un grupo de canciones o un artista cada semana. Y esta semana le toca a esta maravilla de álbum que es Blue Valentine, el Valentín azul o el corazón azul, pero corazón del día de Valentín, del día de San Valentín, porque el Valentine es el corazón, es la declaración de amor y es al mismo tiempo el día de San Valentín. La palabra es polisémica en inglés y como tal se tiene que entender. Y un corazón azul puede ser un corazón de color azul o puede ser un corazón blue de nostalgia, de tristeza, de tener el blues. Y este fue un disco que sacó Tom Waits, si mal no recuerdo, en 1998. No me hagan caso, creo que no. No, en 1978, yo tengo 98, ya decía yo, que no puede ser. Tom Waits canta como un zapato viejo raspándose contra un montón de grava. Es decir, no canta, es afinadito, pero tiene una voz verdaderamente lo contrario a lo que podríamos decir una voz melodiosa y agradable al oído. Y lo que suele cantar Tom Waits no son canciones bonitas. Sus personajes son habitualmente la parte de abajo del sótano de la sociedad. Los ladrones, los gángsters, las prostitutas que no son de lujo, las prostitutas que lo son quizás porque las obligan, los ladrones, los vagabundos, los que viven en esos lugares a donde nunca va de visita la gente bien. Esos barrios donde prefieren tomar el auto y hacer un largo rodeo para no cruzar por en medio de la miseria, por en medio de aquellos que los miran y les ponen en la cara los niveles de injusticia que pueden existir en una sociedad determinada. Eso es lo que hace Tom Waits en su música. Y nunca lo hizo tan bien, creo yo, posición personal, podrán decirme que me equivoco todo lo que quieran, como cuando hizo Blue Valentine. Por sanidad mental, me van a tener que permitir que busque cuándo salió, porque las fechas las estoy haciendo líos y es cruel hacerle eso a un disco tan maravilloso como este. Así que permítanme un segundo. Blue Valentine de Tom Waits es un álbum de 1978, efectivamente en Asylum Records. ¿Qué características tiene el disco? Primero que nada, se atreve a abrir con una canción de West Side Story. West Side Story que hoy se va a poner muy de moda porque Steven Spielberg acaba de terminar una versión de West Side Story, que es una de las películas más maravillosas, las musicals más maravillosas que se han hecho en la historia. Y Steven Spielberg acaba de hacer un remake que yo le tengo muchísimo miedo. Vi los trailers el otro día que fui a ver los Eternals y la voy a tener que ver, pero la voy a ver con mucho miedo porque me impresiona enormemente la película original por su coreografía. La música era del musical original de Leonard Bernstein, que es un genio de la música, pero la coreografía, la recreación visual del mundo de los colores dentro de la oscuridad del lado oeste de Nueva York, pues me pareció excelentemente bien lograda en la película. No recuerdo quién la dirigió, creo que fue CMX, pero pues Tom Waits decide abrir su disco con un cover de Somewhere de West Side Story, de música de Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim. Y luego se dedica a cantarle a esa gente a la que le canta. Red Shoes by the Doctors, por ejemplo, o Zapatos Rojos junto a la
junto a la farmacia o la botica. Es una canción de una chica a la que su novio le pide que la vea, que se reúna con él para irse juntos, presumiblemente para verse allí junto a la farmacia, junto al drugstore, que es más que una farmacia, porque era también donde se vendían pequeños refrigerios y sodas y así, en los Estados Unidos. Y ella se queda esperándolo, y se queda esperándolo para siempre, porque la policía lo ha detenido en una joyería, tratándose de robar un anillo de diamante que sea adecuado para pedirle a su chica que se case con él. Esto pone las bases de lo que va a ser el resto del disco, que no voy a contar completo, pero hay dos cosas. Por ejemplo, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis es la tarjeta navideña de una prostituta de Minneapolis, donde esta prostituta le escribe a un antiguo amor y le dice que bueno, le está bien, que está embarazada, que tiene un tipo que es buena persona, que la quiere y que está cuidando al otro niño que tiene, que presumiblemente es del que está, aquel al que le está mandando la tarjeta navideña, y que van más o menos bien y que a veces piensa en él y le cuenta una historia, de estas historias de hadas que se hacen mucho quienes se han atrevido a soñar y no han tenido la oportunidad de hacer realidad sus sueños, y al final le dice, pues en realidad no es cierto, ni conozco a ningún tipo, ni estoy viviendo en un piso así, ni tengo la vida que te he dicho, pero creo que me van a dar la libertad de palabra, bajo palabra, en tal fecha, y dejándole contar como, y si puedes, pues vendrás a verme. Una canción que para mí fue muy importante por razones rarísimas fue Romeo is Bleeding. Romeo is Bleeding, Romeo está sangrando. La usamos alguna vez para jugar un grupo de música que yo dirigía, y la utilizamos para hacer una serie de improvisaciones porque tiene una estructura en menor que se presta al juego musical. Y me acuerdo que hicimos una tarde en la escuela, pero porque todavía estábamos en el bachillerato y verdaderamente lo pasamos como... Yo ya no estaba en el bachillerato, pero algunos de la banda sí, y además ensayábamos en el bachillerato, me prestaban una sala, e hicimos una improvisación maravillosa, irrepetible, de Romeo is Bleeding. Y Romeo está sangrando porque le han metido un balazo. Le han metido un balazo porque se enfrentó con un policía al que logró matar, sin embargo, de un navajazo. Y llega Romeo con su banda, y Romeo es mexicano, como lo sabemos al final de la canción, porque es un pachuco, y porque al final se habla y se grita mucho en español, pero dejando claro de pachuco que es el gángster mexicano, el tipo mexicano de la Segunda Guerra Mundial y posterior, los que fueron a trabajar a Estados Unidos para sustituir a los obreros que se habían ido a la Segunda Guerra Mundial. Y Romeo está sangrando, pero no te darías cuenta, y él se lo toma muy serio y se enciende un cigarrillo y pide, y alguien se saca un cigarrillo y alguien se lo enciende rápidamente, y todos lo admiran porque se está muriendo frente a ellos, pero sin decir absolutamente nada. El honor de los delincuentes, si tú quieres, y a lo largo de la canción Romeo se va muriendo. Es absolutamente espectacular. Pero quizás la canción con ella quiero terminar, que a mí me lo cuenta todo, es Kentucky Avenue, porque es una canción de recuerdos infantiles, de niños que se cuentan cosas que de cómo viven cuando viven en los bajos fondos. El Buick de Eddie Grace tiene 4 agujeros de bala a un lado, y Charlie DeLille está sentado en un árbol, y la señora Storm te apuñalará con un cuchillo de carne si le pisas el prado, y tengo medio paquete de Lucky Strikes, que son unos cigarrillos, así que vamos juntos. Y los niños van haciendo las travesuras que hacen los niños de las áreas más terribles. Por ejemplo, Dickie Faulkner tiene una navaja automática, o te voy a enseñar las costras que tengo en la rodilla. Estas cosas de niños que van haciendo travesuras y contando
la sordidez de cuánto los rodea, hasta que uno le dice al otro, finalmente lo que voy a hacer, vamos a salir de aquí. Voy a tomar los rayos de tu silla de ruedas y las alas de una urraca y te los voy a atar a los hombros y a los pies. Le voy a robar una sierra a mi papá y le voy a cortar, te voy a cortar los soportes de los brazos, de las piernas, con lo cual suponemos que el chico, el amigo, tiene poliomielitis, y vamos a enterrar esas abrazaderas esta noche en el campo de maíz. Ponte una llave de iglesia en el bolsillo, nos subiremos a un tren de carga y nos iremos por el desagüe hasta Nueva Orleans en el otoño. El valor de la amistad y la posibilidad del cariño en las condiciones más duras. De eso cuenta las cosas Tom Waits, y por eso les recomiendo enormemente esta maravilla de disco, Blue Valentine, Tom Waits.